Mis queridos niños de catecismo, del curso, del primer año de primera comunión, vamos a ver la lección 12, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son la ayuda que Dios nos da para ir derecho por el camino que lleva al cielo. Son las flechas que nos señalan por dónde tenemos que caminar o por dónde no tenemos que caminar para ir al cielo. Me dice, camina por acá. Si seguís derecho por ahí, llegás al cielo. Si vas por allá, te vas al infierno. Mirá que eso está mal. No hay que ir por ahí. Yo te avisé. Dios avisa. Dios avisa. Porque al cielo no van simplemente los que le dicen, Jesús mío, te quiero un montón, sino los que cumplen con la voluntad, los que lo obedecen. Porque un hijo bueno no solo le dice un montón de cosas lindas a su papá y a su mamá, sino que lo obedece en todo, al punto, lo mejor que puede. Si no, no es un hijo bueno. Si no es un hijo bueno, va a merecer castigo. El hijo que obedece, que es respetuoso, que trata bien, ese sí es un buen hijo. Bueno, los 10 mandamientos, ustedes conocen de dónde salen los 10 mandamientos. Dios Dios mismo nos dio los 10 mandamientos. Mucho tiempo antes. Al principio de todo estaban Adán y Eva. Después de mucho tiempo, llega Jesús. En el medio, después de Adán y Eva y antes de Jesús, está Moisés. Moisés fue uno de los jefes de todo el pueblo judío. Algún día quizás vamos a contar la historia más completa. Pero Moisés subió. Dios le dijo, ven conmigo a un monte muy alto. Dios todavía desde el cielo, espíritu, hablando con esa voz potente suya. Ven conmigo a un monte muy alto y ahí te daré mi ley, mis mandamientos. Entonces Moisés subió la montañita con mucho miedo porque iba a hablar directamente con Dios. Y resulta que de repente empieza a sentir que se oscurece todo, que se hace muy tenebroso, que se apaga la luz, que el viento empieza a soplar fuerte. Y de repente también las nubes y truenos. Y caen rayos a los costados y se empieza a dar cuenta que Dios se está manifestando con un poder tremendo. Y de repente no sabemos lo que pasa ahí adentro porque solamente estaba Moisés allí arriba con Dios. Y cuando Moisés baja de la montaña, en que se escuchaba como trueno la voz de Dios, que estaba todo oscurecido como una tormenta que caía, Moisés baja con 2 tablas de piedra, así, pesadotas. 2 tablas de piedra que tenían escritos los 10 mandamientos. Y sabemos que Dios le dijo a Moisés, los que cumplan los mandamientos, mis mandamientos, serán felices en esta vida y yo los premiaré después en el cielo. Pero los que no los cumplan, entonces van a ser castigados. Van a ser castigados en esta vida y en el infierno. Bueno, entonces, interesante que Moisés bajó con 2 tablas. La tabla esta y la tabla esta. Esta tabla tenía 3 mandamientos. 1, 2, 3. Y la otra tabla tenía los otros 7 mandamientos que hacen falta para completar los 10. Y el primer mandamiento, ese Dios tan terrible, que hizo sonar como truenos esas montañas, tan poderoso. El primer mandamiento que nos da, ¿saben cuál es? Amarlo. Dios nos manda, nos obliga que lo amemos. Qué cosa increíble. Ninguno de los que se equivocaron adorando a falsos dioses, a ninguno se le ocurrió que a Dios había que amarlo. No, todos pensaban a Dios hay que temerlo porque es poderoso, hay que tenerlo contento, pero amarlo. ¿Cómo voy a amar a un Dios que está tan lejos, que es tan distinto de mí? Dios, en cambio, nuestro Dios, el verdadero Dios, nos dice hay que amar a Dios y no solo hay que amarlo, sino que hay que amarlo sobre todas las cosas. Tenemos que amar más a Dios que lo que amamos a todas las cosas. Tenemos que amar más a Dios que a nuestro papá, que a nuestra mamá. Eso no significa que despreciemos a nuestro papá, no. Pero tenemos que amar más a Dios. Tenemos que ser como San Tarcisio, que amó más la hostia que su propia vida. Porque murió por salvar esa hostia a su Dios. Bueno. El segundo mandamiento es no tomar su nombre en vano, es decir, no pronunciar, no decir Dios o Jesús o distintos nombres de Dios que Dios tiene, no decirlos
sin necesidad, por tonterías, por chistes, por hacer bromas, por ejemplo, o peor, para decir cosas malas, que a veces la gente no cree y dice cosas malas de Dios y de la Virgen y usan su nombre no solo en malo, en vano, en cosas tontas, eso significa en vano, en cosas vanas, sino también en cosas malas. Dios mío, eso es un pecado muy grave. No tomar significa no pronunciar su santo nombre en vano. Cuando lo usamos lo tenemos que usar para rezar, o para predicarlo, o para explicar alguna cosa, pero no usarlo para bromas ni tonterías. ¿Sí? No pronunciar. Esto también prohíbe los juramentos. No podemos jurar porque si ay te lo juro, te lo juro. No, no. Jurar es usar el nombre de Dios. Ya lo vamos a explicar cuando veamos el segundo mandamiento. El tercer mandamiento manda santificar las fiestas. Es decir, que cada vez que vayan de fiesta, lleven el rosario en el bolsillo. No, santificar las fiestas significa las fiestas religiosas, es decir, los días que la iglesia marca como día de fiesta religiosa. Por ejemplo, todos los domingos hay que santificarlos, hay que vivirlos santamente. Que no sea un día como los demás, que sea un día más especialmente dedicado a Dios. No solo los domingos, sino por ejemplo la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Una fiesta importantísima. Bueno, esa fiesta la vamos a santificar, la vamos a vivir más santamente, rezando más, portándonos mejor. Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos el tercer mandamiento. Ahora quiero explicar simplemente cuáles son y entender bien las palabras, que a veces no se entienden bien. Bueno, honrar padre y madre. Eso significa que tengo que obedecer a papá y mamá, que tengo que respetarlos, que tengo que tratarlos bien, que tengo que amarlos a mis padres. Honrar padre y madre, ¿sí? Nos manda también no matar, está prohibido matar. No habla ahí de los animales, porque normalmente podemos matar un animal para comerlo, eso no habría ningún problema. Lo que habla el mandamiento de no matar es no matar a personas, ¿sí? Sexto mandamiento, no cometer actos impuros, es decir, no hacer ninguna cosa chancha, ninguna cosa que tenga que hacer escondido, que nadie me tenga que ver. Bueno. Séptimo, no robar, es decir, no sacarle las cosas que son de otro, no quedármelas porque yo quiero, porque me gustan más. No, eso está mal. No mentir, saben lo que es mentir, es decir, una cosa que no es verdad. Decir algo al revés de lo que es. Si yo me comí algo, ¿vos te comiste esto? No, mamá, yo y todo chocolate acá. No, eso es mentir y eso está mal. No desear la mujer del prójimo, es decir, que si hay una mujer que está casada o un hombre que está casado, pues no tienen que desearlo como para casarse con él. No, ya está casado, punto, lo perdiste, ese ya es del otro. Y no solo la mujer, sino también no desear el hombre de la prójima. Bueno, se entiende. Y no codiciar los bienes ajenos, es decir, no envidiar los bienes ajenos o no planear robarlos, por ejemplo. Ah, no, yo no se los robé, sí, pero estás pensando cómo se los podés robar. Eso es un pecado también. Bueno. Y Dios mandó estas dos tablas. Y es muy interesante porque en esta tabla, en la primera tabla, están todos los mandamientos que nos dan obligaciones directamente con Dios, porque yo tengo que amar a Dios, no tomar su nombre y santificar las fiestas de Dios, las fiestas de Dios, de la iglesia. Y acá en esta tabla están todos los mandamientos para con el prójimo, es decir, para con la gente que tenemos al lado, para con los demás hombres. En especial tenemos que cuidar a nuestros padres, no matar a los demás, no cometer actos impuros, no robarle las otras cosas, no mentir, no desear la mujer que ya está casada y no codiciar los bienes ajenos, no querer robarle los bienes al prójimo. Bueno, esos son los 10 mandamientos. Eso se lo tienen que saber de memoria, perfecto, en orden, saber qué número es cada uno, porque eso seguro, pero seguro va a entrar en el examen y lo que es, mucho más importante, va a entrar en toda su vida. Porque esto es lo que nos dice, qué es lo que tenemos que hacer para llegar al cielo y qué es lo que está prohibido hacer para llegar al cielo. Bueno, voy a explicar ahora el primer mandamiento. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento, es lo primero que Dios nos pide. ¿Y cómo se hace para amar a Dios sobre todas las cosas? Jesús lo dijo, el que me ama guardará mis mandamientos, cumplirá mis mandamientos. Quiere decir que para cumplir bien el primer mandamiento, tenemos que cumplir bien todos los demás mandamientos. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el 10º. Todos. Y si cumplimos bien los demás mandamientos, entonces
estamos cumpliendo bien con el primero. Y si no, no. Bueno, todos los mandamientos tienen algo que mandan a hacer, que obligan a hacer, y algo que prohíben hacer. O varias cosas que mandan a hacer y varias cosas que prohíben hacer. Vamos a ir explicando un poco qué es lo que nos obliga a hacer el primer mandamiento y qué es lo que nos prohíbe hacer. Entonces tenemos aquí arriba todo lo que manda a hacer y aquí abajo lo que prohíbe. Bueno, ¿qué es lo que nos manda? En primer lugar, nos manda adorarlo, a Él solo. Adorarlo a Él solo. ¿Qué es adorar? Adorarle es, adorar a Dios es darle todos los honores, los homenajes, todas las honras y reverencias que le corresponden a Él solo como Dios, creador, dueño y señor de todas las cosas. Porque Él es Dios, darle todo el respeto y toda la honra que se le debe como a Dios. Bueno, ustedes se acuerdan, o habrán escuchado, y si no se los cuento por primera vez, que Jesús, cuando estaba a punto de empezar a predicar, empezar su vida pública, en la vida que empezó a predicar públicamente, pues se fue al desierto a rezar y prepararse mucho con la oración y ayuno, no comía nada para prepararse con la mortificación y de la oración a predicar realmente todas esas verdades que él quería decirnos. Y ahí, cuando tuvo hambre, después de 40 días, se le apareció el demonio. Y se le apareció para tentarlo, porque como era hombre y Dios, el demonio no veía que era Dios, pero sí veía que era hombre. Entonces se acercó para tentarlo, como nos tienta también a nosotros. Y una de las tentaciones que le dio al final de todo fue que se lo llevó a un monte muy alto. Y ahí con su fuerza angélica le hizo ver en un instante todos los reinos del mundo, el faraón, el oro que cubría el vasallaje de sus siervos, las genuflexiones que hacían ante todos los reyes, la gloria, todo de todos los reinos del mundo. En un instante toda esa gloria se la mostró como en una película impresionantemente seductora. ¿Y qué dijo el demonio? Todo esto te daré a ti, Jesús, si de rodillas me adoras a mí. ¿Y saben qué le contestó Jesús? Claro, ¿qué le iba a contestar? Le dijo, vete de aquí, Satanás, porque está escrito, a solo Dios adorarás. Solo se puede adorar a Dios. Y tú eres el demonio, ese no eres tú. Fuera, vete. Y el demonio se fue, como los perros cuando se los patea, con la cola entre medio de las patas, así. Se fue. Bueno, el primer mandamiento entonces nos manda a adorar a Él solo. Nosotros no adoramos ni a la Virgen ni a los santos. Nosotros sí, los respetamos mucho, les rezamos, pero no los adoramos, no decimos que son Dios. La Virgen no es Dios, es una criatura como nosotros, y los santos no son Dios. Al único que decimos que es Dios es a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son un solo Dios verdadero. A la Virgen le rezamos porque es amiga de Dios y es la madre de Dios. Entonces, pues, le pedimos a ella que rece por nosotros, que le diga a su hijo que nos haga tal favor, tal otra cosa, que nos perdone tal pecado, porque ella es muy amiga de Dios. Entonces, como que entramos a Dios a través de la Virgen. Bueno, y de los santos también. El primer mandamiento también nos manda amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro deseo. No se trata tanto de sentir el amor de Dios, sino de practicarlo, de cumplir los mandamientos. Poner todas nuestras fuerzas y cumplir los otros 9 mandamientos que vamos a explicar. Esos son los que aman a Dios. Y en particular, preferir la muerte antes que desobedecer alguno de los mandamientos. Todos los mandamientos tendríamos que estar dispuestos a defenderlos con nuestra vida, como Santa Tarcisio defendió el tesoro de la Eucaristía con su muerte, con su vida. Bueno, y además ese primer mandamiento nos manda a conocerlo, Tenemos que aprender muy bien el catecismo, porque en el catecismo aprendemos a conocer a Dios. No se puede amar lo que no se conoce. Por ejemplo, yo le digo, ¿ustedes aman a Pedro López Badra? ¿Quién es Pedro López Badra? No sé quién es Pedro López. Y claro, ¿cómo van a amar a alguien que no conocen? En cambio yo le pregunto, ¿ustedes quieren a su mamá?
Y si la conocen bien y su mamá es buena, pues la van a querer. Pues Dios es infinitamente bueno. Nos falta que lo conozcamos. Y para conocerlo hay que aprender bien el catecismo. Y les aviso, el catecismo no termina nunca. Padre, les dio un paro cardíaco. No. Toda nuestra vida tenemos que aprender a conocer a Dios. Porque para eso nos creó Dios. Para conocerlo. Amarlo. Y servirlo, cumpliendo los mandamientos. Y después gozar con Él en el cielo. Gozar con Él en el cielo. Para de ese modo alcanzar la felicidad del cielo. Bueno. Entonces póngale mucha voluntad y aprendan bien que con eso van a poder, si conocen bien a Dios, lo van a querer. No se puede no querer a Dios tan bueno. Bueno. Eso es lo que manda. El primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué prohíbe? ¿Qué prohíbe? ¿Qué me dice? Eso no lo podés hacer. Bueno. Prohíbe en primer lugar todas las falsas religiones. Por ejemplo, la religión de los musulmanes, que creen en un Dios que no es la Trinidad. Entonces es una falsa religión, no es el verdadero Dios. Toda la religión judía, que no creen en Jesucristo, que es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios, Dios hombre. Las religiones evangélicas, protestantes, todo eso son falsas religiones, no es la verdadera religión. No están enseñándonos a conocer al verdadero Dios, sino que deforman, son inventos humanos. O a veces son revelaciones directamente del demonio, que se mete a, sí, adórame a mí también. No. También son falsas religiones, por ejemplo, las religiones de los pueblos antiguos que adoraban al sol. Decían, Dios sol, tú eres mi Dios. No, eso es falso. Dios es una criatura que Dios creó. El sol es una criatura que Dios creó. Bueno. También prohíbe dejar de rezarle. Y acá les pongo, ojo, con las oraciones de la mañana y de la noche. Ojo con las oraciones antes de comer, para bendecir la comida y dar gracia. Si uno dejara de rezarle a Dios, estaría cometiendo un pecado contra el primer mandamiento. Porque ¿qué dirían ustedes de un hijo que rehúsa, que se niega, que no quiere hablarle ni a su padre o a su mamá? Pues está enojado, evidentemente no lo quiere sobre todas las cosas. Porque si no, le hablaría. No digo que esté todo el día hablándole, pero una vez, 2 veces, 3 veces al día cuando se lo cruza. Hola papá, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste? Te agradezco, me diste tal cosa. Hoy muchas gracias papá. Bueno, pedirle, papá, necesito tal cosa. Pues así con Dios, así con Dios. Si dejamos de rezarle, si dejamos de hablar con Dios, entonces hay algún problema. No estamos amándolo sobre todas las cosas. Bueno, también nos prohíbe distraernos a propósito cuando estamos rezando. Y digo a propósito, es decir, que me doy cuenta, me estoy distrayendo, pero no tengo ganas de rezar el rosario. Entonces voy mirando mientras mamá va rezando, Dios te salve María llena. Y yo estoy mirando, sí, qué linda, mira la hormiguita que va para allá. A ver si la hormiguita sigue. No. Si lo hago a propósito, cometo un pecado, estoy pecando. Y eso es malo. Bueno, y también prohíbe, así como prohíbe las falsas religiones, prohíbe participar de ninguna manera, asistir a ninguna de las ceremonias que hacen las falsas religiones. Por ejemplo, yo no puedo asistir a una sinagoga, que es el lugar donde se reúnen los judíos, porque yo quiero ver qué es eso y participar y están adorando a Dios. No, porque Dios me lo prohíbe. Así como se han equivocado porque dicen que Jesús no es Dios, pues así nosotros no podemos asistir a eso. O tampoco podemos asistir a una ceremonia de los protestantes, de los evangélicos, que celebran la palabra tomados de la mano. No, eso es un pecado, Dios me lo prohíbe. ¿Por qué? Porque es un error. Están equivocados y están dentro de una falsa religión. Invento de hombres o, peor, invento del demonio. Tampoco podemos asistir con estos que tiran las cartas para leerte el futuro. Todo eso es mentira. Es mentira y es un pecado creer en esas cosas. Dios no lo prohíbe. O que leen qué sé yo qué, o que me hacen brujería. Todas esas cosas son pecado. Todas esas cosas son pecado porque están dentro de falsas religiones. Bueno, todo esto me manda el primer mandamiento y todas estas cosas me prohíbe. Ya les digo, todo este catecismo está enfocado no tanto para que rindan un examen y puedan recibir el sacramento. No, está enfocado para que amen a Dios
para que amemos a Dios sobre todas las cosas. Es conocerlo bien, para que podamos amarlo y adorarlo, para que podamos amarlo con todas nuestras fuerzas. Que para eso nos creó, para conocerlo, amarlo y servirlo, obedecerlo, cumplir los mandamientos en esta tierra y después ser felices con Él, alcanzar así la felicidad eterna del cielo. Para eso estamos acá. No nos distraigamos con tonterías, ¿sí? Por eso póngale mucho corazón para aprender bien el catecismo. Que Dios me los bendiga y pórtense muy bien.